Recordad también quienes la conocéis, a Angelines, sabéis que su esposo Francisco Polo falleció en esta semana. Hermanos que han sido miembros de la Iglesia por décadas y ahora ella pues especialmente afligida, así que tenéis oportunidad de llamarla, hablar también con Isabel, con Marta, que conocéis a Paco, al hijo mayor igualmente, en un tiempo que es difícil y del que nos hacemos eco así alrededor de esta mesa, porque esto es lo que queremos decir, ¿no? Que somos familia. Mencionar también que el próximo domingo celebramos bautismos. Si recordáis, en el mes de diciembre, pues nos pudimos alegrar con el testimonio, creo que eran 14 personas. El domingo que viene, pues serán alrededor de 16, entre 15 y 18, porque hay alguna persona que tiene que ver si puede resolver el tema de los horarios. Vamos a ver, esto a lo mejor a vosotros os ha pasado alguna vez en la vida, yo no lo conozco, ¿eh? Vamos a ver el bautismo de 30 personas en 5 meses. Poco entusiasmo oigo, pero bueno, supongo que es interior. Así que bueno, el próximo domingo vamos a ver cómo lo hacemos para que también pueda ser un tiempo ágil. Intentaré bautizar de este lado, porque no sé si fue por esto, me tuvieron que operar de una hernia, igual ahora lo hago, me operan de la otra, entonces intentaremos que salga bien. Y recordar también, ir tomando nota, lo iremos recordando, el domingo 16 de junio por la tarde tendremos una reunión administrativa porque tenemos que pronunciarnos a propósito de la incorporación al ministerio pastoral de José Daniel Espinosa. El próximo domingo él estará con nosotros, predicará en el culto de bautismos, volverá de nuevo en junio, seguirá visitando los distintos ministerios y ser conocido por los hermanos. Y luego el 16, pues como iglesia pues, tomamos la decisión de incorporarle al ministerio pastoral, ¿vale? Eso no quiere decir que el 17 yo ya me he despedido, no estamos en esa fase. Hay proceso todavía por delante, pero hay que ir dando pasos y este es el siguiente, ¿vale? Así que acordaos porque pues es importante que todos los miembros de la Iglesia podamos participar de esta decisión para el 16. Recordamos el texto que quizás nos sitúa de una forma más gráfica alrededor del sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para proveer también de esperanza de resurrección. Isaías 53. Quien ha creído a nuestro anuncio, sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad del Señor será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de mucho y orado por los transgresores, por todos nosotros. Así que, en acción de gracias, tomamos este pan que nos trae el recuerdo, la memoria de su sacrificio en nuestro favor. Tomad todos y recordad que Jesús es el pan de vida. Y bebemos también y celebramos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Perdón, ¿está el micro por ahí? Lo he vuelto a llevar, está aquí. ¿Quieres orar? Dar gracias. Señor, hoy te damos gracias. Recordamos, Señor, que tú eres el que dio su vida libremente por nosotros. Recordamos que fuimos amados profundamente, Señor, hasta dar un sacrificio y darlo todo. Hoy te alabamos, te bendecimos, nos ponemos en tus manos, Señor, y nos preparamos, Señor, nuestros oídos libres, Señor, para oír aquello que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Un buen amigo médico me contó una vez una cosa que le había pasado que la verdad me impresionó mucho y me acuerdo hasta hoy. Él me contó de un colega, un médico prestigioso, oncólogo, que enfermó de cáncer. Él mismo enfermó de cáncer, pero se negó a aceptar su enfermedad. Y llegó un momento en que ya muy debilitado le tuvieron que hospitalizar y este oncólogo, con tanto conocimiento acerca de esta enfermedad, protestaba, decía él, contra el caos administrativo del hospital que por error le habían ingresado en el área de oncología. Y a tal punto negaba la evidencia de su propia condición, siendo un experto, que hasta última hora se resistió a reconocer su condición y su necesidad. Y de igual manera, en la vida espiritual, en nuestra vida como cristianos, a veces parecemos ciegos o realmente estamos cegados al pecado y a la maldad que nos habita, a la que llevamos. Y de una forma fingida o no, pero cerramos los ojos a nuestra propia condición. Y o bien la justificamos, o bien la disculpamos, o llega un punto en que realmente no lo vemos. Y eso añade mal y añade dolor a nuestra condición, a menos que lo tratemos. Y es necesario hacerlo porque solo el reconocimiento y solo la confesión arrepentida y sin excusas es lo que nos abre la puerta a la verdadera libertad de la vida cristiana. Y no hay otro camino ni hay otra manera. Algo de esto enseña el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y de una manera sencilla, sin tomar tampoco mucho tiempo, yo quisiera invitaros a considerar en esto.
en este texto bien conocido. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya sé que casi siempre que usamos este texto hablamos de la libertad, pero hay aquí elementos que en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro trato de amistad con el Señor, en nuestra madurez, entonces, hay aquí elementos que son vitales. La primera quizás más llamativa, y yo creo que con cierta frecuencia pasa desapercibido, es que estas palabras están dirigidas, la habéis leído, versículo 31, a los judíos que habían creído en él. Eso dice el texto. A personas que creen, pero no creen como se debe creer. Y eso en la continuación del texto aparece más evidente. Pero no le perdamos la pista. Al final es verdad que se muestra que son rebeldes y todo eso. Sí, pero son personas que han creído. A veces nosotros amparamos todo con la cosa de que yo soy creyente, ¿no? Yo creo. Pero hay muchas formas de creer y no todas, desde luego, producen el mismo efecto. Estas son personas que creen, pero malamente. Y la primera cosa que el Señor les dice a estos que creen es que el pecado esclaviza, porque cada pecado pide más pecado. Nosotros no predicamos el pecado, ¿vale? Nosotros predicamos a Jesucristo. Pero el pecado, es decir, todo aquello contra lo que el Señor Jesús nos advierte, también forma parte de las cosas que debemos conocer para evitar. Pero no es una cuestión baladí, no es una cuestión irrelevante ni que no tenga importancia, porque el Señor Jesucristo insiste mucho en esto. La verdad para los que creen como para los que no creen, para los que creen bien como para los que creen mal. El pecado esclaviza, siempre. Y el pecado, ya sabéis, como a veces se dice, hace promesas que no cumple. Y al contrario, esclaviza el alma. Quizás la consecuencia más evidente y más lastimosa es que el pecado no nos deja ver al Señor Jesús. Hay un elemento ahí de estorbo, de desenfoque. Esta semana, por alguna razón ha coincidido, varios hermanos, alguna hermana también, les han operado de cataratas. Y yo pensaba, pues, el pecado es una catarata que no deja ver a Jesús con claridad. Y eso es así, inevitablemente. No solo es por causa del pecado, ¿vale? A veces las dificultades de la vida, las pruebas, a veces el ánimo, hace sentir como que el Señor está lejos, en fin, todo eso claro que puede pasar. Pero también es el pecado, cuando no es reconocido, cuando no es tratado,
cuando admitimos, cuando le damos acogida a cualquier forma de desobediencia, cuando hay elementos en nuestra vida que no son aquellos a los que el Señor nos llama, todo ese tipo de cosas no nos dejarán ver con claridad al Señor. No se ha alejado, pero no hay cercanía con Él. Es lo que les está diciendo a estos hombres. Nosotros somos expertos en autojustificarnos. Eso tiene el lado positivo, eso le da de comer a los psicólogos. Y claro, eso es bueno, ¿no? Porque no es fácil, no es nada fácil conocernos a nosotros mismos, entendernos. Y a veces necesitamos ayuda, ¿no?, de alguien que nos acompañe en ese proceso de reconocer dónde estamos realmente. Porque somos expertos en negar también la verdad de nuestro pecado, ¿no? Y al negarlo, pues le damos acogida. Y terminamos conviviendo sin especial malestar ni con incomodidad ninguna, con elementos que son como esa membrana ahí que no nos deja ver con claridad y que va emponzoñando el corazón. Hay rencores con los que venimos arrastrando y que llevamos a cuestas como una mochila por mucho tiempo. Hay actitudes ante la vida o ante determinadas personas que no son correctas, pero se han convertido en parte de nosotros mismos. Hay hábitos que no son sanos o directamente están mal, pero casi han acabado por ser parte de nuestra personalidad. Y todo eso va sumando, se va incorporando y parece que la vida sigue exactamente igual y nuestra relación con Dios es lo mismo y oramos y leemos y todo eso, ¿no? Pero sí, claro que produce efecto. Ya no voy a usar más el ejemplo de las cataratas porque todavía hay algunos aquí convalecientes, ¿no? Entonces no es el caso, pero de una forma imperceptible la percepción se hace cada vez menor. Bueno, sí, voy a hacer una mención más a las cataratas. A mí me ha dicho el oftalmólogo que la próxima vez que vea que no veo bien y que no vaya a graduarme las gafas, que vaya directamente allí porque ya tengo principio también de tal, ¿no? Pero apenas se nota la diferencia de un día para otro. Vemos, más o menos vemos. Hasta ahí, bueno, la cosa se hace ya terrible, claro, ¿no? En la vida espiritual, la realidad del pecado, ya no hablamos ahora, ya lo sabéis, ¿no?, de asesinatos, crímenes, no, pues todas estas realidades, el fruto de la carne, ¿no?, todas estas miserias, odios, envidias, rencores, avaricias, todas estas miserias, pues cuando se van asentando en nuestra vida, eso termina por atar. Jesús dice que termina por esclavizar. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La expresión original, el verbo, en el griego original está en un presente continuo, ¿vale? Es decir, podríamos traducir el que vive en pecado, ¿vale? Todos cometemos pecados. La idea aquí es el que vive en pecado, el que convive con el pecado, el que termina por asumirlo, ¿no? Esta actitud a esta persona, esta dependencia en cuanto a mí mismo, en fin, todas estas cosas, estas manifestaciones que sabemos que no están en la voluntad de Dios. Bueno, yo soy así. Decimos, no, bueno, yo soy así. Hay formas de ser que no causan más que ruina a nosotros mismos. Y todo este tipo de cosas, en un sentido, si queréis, es verdad, me oigo a mí mismo y parece, pues no sé, una leccioncita de escuela dominical para niños, ¿no? Estas son cosas infantiles. Bueno, parecerán infantiles, pero son definitivas, porque aquí lo que está en juego es la propia vida. Y lo que el Señor Jesucristo dice, que todos estos elementos, cuando llegan a formar parte de
de nuestra manera de ser y de vivir, todo esto nos arruinan porque nos esclavizan y nos separan de Dios. El tratamiento para esta enfermedad del alma, pues ya la conocéis. El tratamiento para esta forma de ceguera espiritual, para poder ver a Jesús, para poder mantener ese trato. Es una expresión muy bonita de Santa Teresa. Hablaba acerca de lo que es este trato con Dios. Decía que eso es trato de amistad con quien sabemos que mucho nos ama. Esa es la relación con Dios. Un trato de amistad con quien sabemos que mucho nos ama. Ese trato de amistad se desdibuja cuando el pecado, en lugar de ser tratado, pues queda incorporado a nuestra vida. ¿Cómo se trata? Pues ya lo conocéis, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, confesar, claro, en un sentido es sencillo una vez que lo hemos reconocido. Cuando somos conscientes, pues traerlo en el formato que sea, ¿no? Delante de Dios, a solas. Aquí no necesitamos intercesores, pero eso ya es más sencillo. El gran problema nuestro es verlo. Ese es el problema. Que nos cuesta un mundo ver nuestro pecado y reconocerlo como pecado. A mí me cuesta. Supongo que a algunos más también. Por eso, cuando se insiste en la idea de la confesión, no es tanto porque hay que hacer un gesto, un protocolo, no, tiene que ver con eso. Es que, claro, es imposible confesar, es imposible reconocer aquello que no se conoce. Se me ha quedado muy bien así dicho. Y aquí es donde nos cuesta la mundial, porque para todo tenemos un argumento, para todo tenemos una excusa. Es que él, es que la sociedad, es que la iglesia, es que mi marido, es que mis hijos, es que. Siempre, dicho en términos teológicos, esto se llama echar balones fuera, ¿vale? Así no hay manera. Así no hay manera. Mientras callé, dice el salmista, mientras me negué a confesar mi pecado, dicen otras versiones, mientras me negué a confesar, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Una expresión tan gráfica, algo dentro se me va secando. No sé muy bien el qué, ni por qué, ni cómo, pero algo se está secando. Términos espirituales, ¿no? Y dice a continuación, mi pecado te declaré a Dios, mi pecado te declaré, no encubrí mi falta. Dije, las confesaré al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Repito, pudiera parecer un asunto menor. Bueno, estas cositas, ¿no? ¿Quién no sabe todo esto? Ya. A mí me cuesta, será a lo mejor estoy proyectando mi propia torpeza, pero probablemente seamos más de uno, ¿no? No es fácil. Sabemos que somos pecadores y sabemos que, vamos, nadie nos tiene que recordar, claro que somos imperfectos, pero nos cuesta mucho luego ir ahí al detalle, ¿no? Ir a ver. Y, bueno, porque es difícil, es incómodo, de alguna forma es, pues, asumir, no sé, una cierta derrota. Nosotros no queremos ser malos. Nosotros somos discípulos de Jesús y queremos hacer las cosas bien, queremos obedecer. Entonces, claro, tener que reconocer que no, que nos cuesta mucho, pues, hombre, es duro. Acordaos de aquel oncólogo experto negándose a percibir esa dolencia en sí mismo, ¿no? Es que no es fácil, pero es la única manera que podemos avanzar. Y tiene un sentido liberador. Por eso habla después en el texto acerca de la libertad. No es tanto en un sentido así como muy denso, teológico, profundo. No, tiene que ver con esto.
Cuando habla de conocer la verdad, que esto nos hace libres, a veces, bueno, esto es el Evangelio que libera, que no. Bueno, no, tiene un sentido mucho más concreto. Tiene que ver con esto. Porque así como cualquier forma de pecado, de miseria, eso nos destruye y nos hace daño y nos esclaviza, quiere decir, nos ata, nos sujeta, no nos deja avanzar. Pues de la misma manera, cuando podemos permanecer en la verdad y vivir en la verdad, eso es liberador. Eso sí, la verdad que libera no es la verdad que se conoce, es la verdad que se vive. Por esto, estos judíos que habían creído en él, que conocían la verdad, la entendían, no les servía porque no la incorporaban a su vida. El Evangelio es, entre otras cosas, la afirmación de que hay una vida que es una vida limpia, una vida sana, una vida buena, una vida bienaventurada, dice el texto bíblico, una vida dichosa, ¿no? En este sentido profundo. Es la vida que viene de Jesús. Y esa vida brota y se desarrolla, versículo 31, si permanecemos en mi palabra, dice el Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿recordáis Juan 15? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿y qué es permanecer? Pues obedecer, ¿no? Obedecer la palabra, obedecer su enseñanza. Hay una imagen muy gráfica en la Biblia que se repite varias veces. Los profetas la usan con cierta frecuencia, en Apocalipsis aparece, y ya sabéis que cada vez yo lo de las ilustraciones me ayudan porque las neuronas cada vez tardan más en hacer conexión, ¿no? Varias veces el ángel de Dios se dirige al profeta, lleva un rollo en la mano, ahí la palabra de Dios, y le dice, ¿qué le dice? Cómetela. Cómetela. Y que llegue a tu estómago, que llegue a tus entrañas. Esa es la manera de leer la palabra, esa es la manera de atender la enseñanza de Dios. No simplemente conoceréis la verdad, bueno, pues todo es la verdad, por la teología, porque Dios, porque Jesucristo es su único Hijo, porque todas las cosas que... No es eso. No es solo eso. Es conocer esa verdad para comerla, para tragarla, para integrarla en la vida, para transformar la vida. Esto es lo que libera. Dice el Salmo 119, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque he tomado tu enseñanza, tu instrucción, tus consejos, lo que tú dices, porque lo hago mío. Este es, en realidad, el ministerio, uno de los ministerios de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablábamos de esto antes con los hermanos que se van a bautizar, ¿no? El Espíritu de Dios es quien nos permite pasar de este conocimiento, del de estos judíos, el de estos que sí conocían, creían, todo eso, ¿no? Pero es el Espíritu de Dios quien toma esas cosas que conocemos, las trae al interior y transforma la vida. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios. Por eso la fe cristiana, el conocimiento cristiano, el vivir cristiano, no es una cuestión meramente intelectual, ni muchísimo menos, ni reservada para los que son listos, ni para los que saben mucho de la Biblia, porque es que ese es un conocimiento que no transforma, ese es un conocimiento que no cambia la vida, no hace nada. Eso es tener el rollo pero no comérselo. Lo que hay que hacer es tragarlo y digerirlo. Yo también voy a leeros un poema, pero yo me lo tengo aquí escrito, no quiero eso, ¿no? Y recurro a él de vez en cuando porque parece muy, muy ilustrativo. El autor, León Felipe, no era propiamente cristiano, su mujer era mexicana,
de la Iglesia Metodista, y él conocía mucho de la Escritura. Y tiene una expresión muy interesante, fijaos, a ver si podéis seguir, ¿no? Dice, había un hombre que tenía una doctrina, una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Antiguo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Y entonces nació el templo. Y el templo creció y se comió el arca al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina, que se la coma antes de que se la coma el templo, que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Supongo que se puede explicar en términos teológicos de una forma mucho más compleja, pero a mí esto me parece tan ilustrativo y tan potente. Claro, la doctrina, el conocimiento, los 10 mandamientos, todas las cosas, sí, pero eso hay que comérselo, eso ha de estar dentro. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Y estando dentro, es el Espíritu quien también nos dice que eres tú. Nunca sabremos si David era el más hipócrita de todos los hipócritas, que después de adulterar y hacer asesinar al marido de aquella mujer de la que se encaprichó, cuando vino un profeta y le dijo, estás haciendo mal, estás abusando de tu poder. Y para que lo pudiera entender, se lo contó de una forma bien sencilla, pues sí, mira qué fácil es de entender. Había uno que tenía todo un rebaño y había otro que tenía solo una ovejita, y aquel que tenía el rebaño se encaprichó de la ovejita y abusando de su poder se la comió. ¿Qué te parece? ¿Lo entiendes? Es que quizás no lo vio. Tal vez fuera un súper hipócrita y dije, bueno, esto está hablando de mí, pero bueno, yo voy a hacerme aquí el loco. ¿O no? O quizás no. Es que no lo vemos. A mí me cuesta verlo. Y he agradecido, también tengo que decirlo, cuando algún buen amigo, de muy buena manera, y me consta que es por su cariño, me ha dicho, Emmanuel, ¿te has dado cuenta? Lo de las ovejas no estamos en ese nivel, ¿no? Pero, mira, yo creo, a veces te veo y yo cuando dices, es que si no nos ayudan, los 100.000 mecanismos que utilizamos terminamos por no ver. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Lo llamamos quebrantamiento, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Es lo que permite que este texto que leemos, esta verdad que conocemos, de pronto digamos, Dios mío, pero si habla de mí, pero si soy yo, esto es lo que a mí me pasa. Y es entonces, así, tomada por el Espíritu, cuando la palabra efectivamente se convierte, recordáis, en una espada de 2 filos, viva, eficaz. Leemos el texto, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es solo el texto, ¿vale? Bueno, yo hago el devocional todos los días. Yo me leo 17 capítulos todos los días. ¿Vale? Muy bien, ya sabes las cosas. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios nos diga, ¿ves esta palabra? Esto es para ti. Y entonces cuando lo vemos, como yo creo que, hombre, no somos, yo creo que la gente en general, hombre, los cristianos no somos hipócritas. Lo que pasa es que eso me gustó mucho de un autor católico. Y él decía, no somos hipócritas. Estamos llenos de contradicciones. ¿Es verdad?
No, no es una disculpa, es que es verdad. En fin, el apóstol Pablo, Romanos 7, ¿no? Mira qué contradicción. Es que yo quiero, pero no me sale. Bueno, no es un falso cristiano. No, hombre, no. Está luchando. Y a veces, como eso es tan difícil, terminamos por ponernos una venda. Hay otra manera de abordarlo. No te pongas venda, no niegues la realidad. Tráela delante del Señor, confiésalo. Permitamos que el Espíritu de Dios nos alumbre la palabra y la traiga sobre nosotros. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque esta manera viva de conocer la verdad viva, esto libera, sana el alma, quita las cataratas. Vale. Ay, a veces somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y necesitamos la intervención del Espíritu de Dios. ¿Recordáis esta oración del salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores? No es hipocresía, es yo qué sé. El resultado es que no lo vemos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El salmista, ¿recordáis? Líbrame, se dirige a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Nos ahorraríamos mucho sufrimiento si atendiéramos a la verdad del Señor, si volviéramos la espalda a cualquier forma de pecado, a cualquier de esas vivencias sobre las que el Señor nos alerta y nos previene. Así que aprendemos a pedirle que derrame su luz sobre nosotros, que traiga vida y que eso nos permita ver su rostro y crecer en semejanza suya. Amén. A ver, esta es la altura de la gente normal. O sea, tú estás aquí, estas cosas, te